El trabajo que traigo se llama, medio trabalenguas, disculpen que no hable portugués, prefiero hablar español y no portuñol, y trataré de hablar más despacio, para divagar, y si alguna cosa no se entiende, me la pueden preguntar, interrumpir, no hay ningún problema. Voy a leer lo que traje justamente para no irme para otros rumbos. El trabajo se llama El Estado del Estado en nuestra América. Punto. Continuidades y rupturas. Punto. Bueno, el Estado ha pasado a ser, y no por casualidad, uno de los temas principales en la coyuntura ideológica, teórica, política. El Estado que ha nacido de la sociedad, del seno de relaciones sociales específicas, en un momento determinado de su desarrollo, ha sido y es habitualmente considerado o presentado como si estuviera situado fuera y por encima de la sociedad, como una suerte de árbitro neutral. Desde allí unos se levantan en su defensa y pregonan ampliar el rol, signo de interrogación, del Estado en la vida social en el sentido de supuestas funciones universales a cumplir, y otros postulan su disminución. Desde nuestro punto de vista impugnamos esta forma de abordarlo e interpelamos la existencia de tal rol. Atribuirle al Estado, y hablamos del Estado capitalista, un rol del tipo urbi et orbe, o lo que es lo mismo, atribuirle funciones de carácter universal, es otorgarle un grado de autonomía tal que en la práctica se lo deshistoriza, es contribuir a la mistificación, a la fetichización de situarlo por fuera de la sociedad y de las clases, cuando es a la inversa. Como ya dijimos, el Estado nace de la sociedad, es producto de la sociedad en un momento determinado y justamente relacionado con la existencia de la lucha de clases. Esa atribución de roles a las cuales nos referimos tiene efectos concretos en la realidad social, ya que contribuye a confundir, a manipular en la lucha política, porque tiende a poner el acento no en la estructura capitalista de la sociedad, en su modo de producción en un lugar y tiempo concretos, históricos, contextualizados, sino en una de sus instituciones, aunque sea de las más importantes. Por ejemplo, frecuentemente se plantea que el rol del Estado es ocuparse de la educación, de la salud, de la vivienda. En realidad esas tareas, sus modalidades, alcances, no las decide el Estado capitalista. Se deciden en la esfera de lo privado y no en la esfera de lo público. Insistimos, en lugar y tiempo concretos, relacionados con lo que denominamos capitalismo de época. O sea que el poder se genera por fuera del Estado, en el ámbito de lo conocido como privado, y se torna público a través de la institución Estado, de la utilización de sus aparatos. El aparato del Estado no es la sede del poder, sino la organización en que se encarna el poder, que se genera en ciertas clases y fracciones de clase, a cuyos intereses responde en última instancia el Estado. El aparato del Estado, sus instituciones, son expresión de ese poder, posibilitan y organizan su ejercicio. El aparato del Estado está atravesado por los procesos sociales y posee un grado de autonomía que le permite retroactuar sobre la sociedad y no solo reflejar las relaciones que se traban en el seno de aquella, así como desarrollar procesos cuya lógica se desenvuelve al interior del propio aparato estatal. No es, por tanto, un mero instrumento de la clase dominante, pero el grado relativo de su autonomía se traduce en que, en última instancia, como veremos, esa es su frontera, sucumbe ante los intereses de la clase dominante, ya que es una especie de comité de administración de sus intereses, como plantearan Marx y Engels en el Manifiesto Comunista, que no siempre son homogéneos. Categoría de alto grado de complejidad, el tratamiento de lo estatal exige que se parta de caracterizar
la estructura de clases de la sociedad, cuál es su clase dominante y de dónde obtiene su predominio económico y cómo puede convertirlo, entre aspas, en hegemonía política. ¿En qué momento histórico concreto actúa? ¿Cuál es la forma de acción y manifestación de lo estatal y sus contradicciones? Esto es lo que dará las llamadas condiciones de estatalidad. Ya entrado el siglo XX y a partir de la Revolución Rusa de octubre de 1917, aparecieron tentativas de construir sociedades no capitalistas en las que el Estado se asumía como poder de clase, dictadura del proletariado, destinada a terminar tanto con el Estado-nación como con el capitalismo. A su vez, en las sociedades capitalistas, frente al desafío que les planteaba la construcción de una sociedad socialista como se planteó la Revolución del 17, comenzó a procurarse una atenuación de los conflictos, de la lucha de clases, apareció la figura del pretendido arbitraje de las contradicciones sociales, con el Estado en un rol progresivamente protagónico. Y aquí entra la pregunta que hacía Daniel, ¿no? En el sentido de los populismos están dentro de esta caracterización. Uno de los temas a los que frecuentemente se ha aludido y se alude en especial a partir de la crisis mundial del 2008 es el referido a la intervención estatal. No lo vamos a desarrollar, esto es debido a las contribuciones del gobierno de Obama y del gobierno inglés frente a la crisis, que no fueron justamente contribuciones a las clases subalternas ni a ver cómo se podía paliar esa crisis, sino que fueron contribuciones a las empresas multinacionales para poder ver cómo, si se liquidaban, se pagaban las indemnizaciones, las altas indemnizaciones a su personal jerárquico. En este sentido, digo porque salió en algún diario de que Obama estaba practicando una política socialista, nada que ver. En este sentido, debe tenerse en cuenta lo que acabamos de expresar, alejarse de pensar a sus instituciones como meros instrumentos de las clases dominantes, pero tampoco, de ninguna manera, como instituciones neutras que dirimen el conflicto de intereses desde una supuesta imparcialidad. Esto se traslada también al aparato del Estado capitalista, que no puede ser neutral en tanto no lo es el Estado, por lo que no puede cruzar el límite de acumulación y reproducción capitalista. No cambia si no cambia la relación social básica capitalista, y el Estado, otra vez capitalista, es producto del capital como relación social en sentido histórico y al mismo tiempo es espacio de lucha disputado por las clases subalternas. Hay un sentido común instalado acerca de que en los 90 el Estado no intervenía y eso se llamaba ser neoliberal y que en cambio ahora sí lo hace en algunos países porque estaría dejando supuestamente de ser neoliberal. Ni lo uno ni lo otro. Esto conduce a un debate estéril sobre una dicotomía falsa, estatal-no estatal. El carácter de clase del Estado hace que siempre intervenga en resguardo y reseguro de la política de los sectores hegemónicos y es la lucha de las clases subalternas la que disputa el sentido de la intervención estatal. Es por todo ello que la discusión sobre el hacer, la acción del Estado, tiene que estar centrada en establecer quiénes se benefician y quiénes se perjudican con la misma, para que quede claro cuál es el bloque histórico en el poder. Insistimos una vez más, el Estado es un lugar de la lucha de clases, es un lugar de disputa total, se expresa en el concepto complejo de tomar el poder. Y también es objeto de disputas parciales, a veces con éxitos relativos y a veces con derrotas, en dependencia de la relación de fuerza entre las clases antagónicas. El resultado de esas luchas se traducirá, en consecuencia, en los distintos grados de avance o construcción de contrapoder por parte de las clases subalternas o de fisuras en los intersticios del poder hasta su culminación con la ruptura revolucionaria. En razón de la unidad del poder del Estado como poder de dominación de clase, las clases subalternas, aunque lleguen por el ejercicio legítimo del sufragio a ocupar cargos al interior de un aparato de Estado, en manos del bloque representativo de los intereses del capital, sean estos cargos ejecutivos o deliberativos e incluso judiciales,
siempre serán una individualidad en el medio de un bloque que no es el propio. Una individualidad en el conjunto de un proyecto que no es el proyecto de las clases subalternas. No estoy queriendo con esto decir que no se participe, pero sí que se participe teniendo claro cuáles son esas limitaciones y esos alcances, y qué habría que hacer para que no estuviera limitado. Hay infinidad de posibilidades de avance en la construcción de contrapoder. Y nuestra América hoy es una muestra, pero si no se cambian las estructuras de dominación, hay una limitación fundamental, que es el propio sistema capitalista, que no se desvanece con solo ganar elecciones. Se puede incluso llegar al gobierno, pero ello no implica tener el poder, siempre lo dice Evo, conquistar el Estado. Es necesario tener claro los límites y las posibilidades que el capital establece o trata de establecer para garantizar su hegemonía, para la cual no escatima procedimientos ni acciones. Porque no es al interior del capitalismo que podemos resolver la emancipación humana. Hace falta la acción política, junto con la acción social, gremial, porque lo social y lo gremial sin lo político tienen también un punto de límite del que es preciso tener conciencia. La defensa de los derechos de los trabajadores, de los desocupados, de los precarizados, sin la producción de cambio sistémico o sin transitar hacia esos cambios, sin tenerlos como horizontes, son derechos conquistados dentro de la dominación burguesa, obtenidos dentro de la legislación burguesa, muy importantes, pero claramente no constituyen emancipación de la explotación. Si todo el movimiento llamado social permanece exclusivamente en los márgenes de las reivindicaciones, incluso aunque tengan carácter político, y no se organiza y proyecta hacia el poder político, hacia su construcción alternativa, los alcances de su lucha quedan limitados, porque se desarrolla por fuera de la aspiración al ejercicio del poder político, que seguirá siendo detentado entonces por el bloque dominante capitalista, por fuera de los cambios profundos y sistémicos. Cuando la organización queda apresada en las negociaciones particulares frente al Estado, renuncia de alguna manera a la participación colectiva en la lucha. En consecuencia, lo social y lo político se terminan desligando, desarticulando. La deificación de lo social actúa en detrimento del horizonte estratégico que implica lo político, entendido como el lugar de las prácticas objetivamente contrahegemónicas. La relación capital-trabajo necesita ser cuestionada por los trabajadores para que la crisis deje de ser utilizada como chantaje y se transforme en oportunidad para los cambios de sistema de producción y el objetivo de satisfacer necesidades populares. Ustedes preguntarán, bueno, ¿y hasta ahora qué de América? Ahora vamos a América, pero quería dejar claro cuál es la posición de la cual partimos, para que entonces pueda ser más sencilla mi postura sobre lo que pasa en América. Nos hemos referido de alguna manera a los límites y posibilidades de la disputa por el cambio al interior del Estado capitalista. Límites y disputas están referidos a los cambios revolucionarios en los estados nacionales que no pueden abordarse en general, sino en particular. Teniendo claro ello es que podemos analizar las continuidades y rupturas que se dan en cada una de las situaciones de disputa. Hay formatos que desbordan los límites estatales y se despliegan en un campo social y político más amplio. El aparato estatal se entrelaza con formas de institucionalidad política con lo que conocemos como gobierno en cuanto a aparato burocrático. Ejemplo, las comunas en Venezuela, ante las dificultades de la formalidad, digamos, del esquema constitucional, jurídico de los ejecutivos en los distintos territorios. Significa un límite cierto que se impone al accionar gubernamental, un límite estructural que asegura reproducción del sistema, aunque como ya dijimos no resulte impenetrable. Si nos detenemos más particularmente en nuestra América Latina y Caribeña, tenemos que recordar el origen colonial de sus estructuras, producto de la conquista que unificó capitalismo y modernidad en la Europa de entonces, que resultaba inconcebible sin colonialismo. Ya nos han ilustrado sobre los 500 años y no
tiene sentido volver a repetir esto. Y esta región fue una de las más avasalladas, una de las avasalladas. Su resultado es la existencia de lo que Tilman Evers calificó como capitalismo periférico, es decir, capitalismo, pero con especificidades y particularidades, entre las cuales la subordinación y la dependencia respecto a los países centrales. Nos encontramos hoy en una región convulsionada con procesos de cambio, del que unos son meros maquillajes sistémicos, mientras que otros tienen un carácter declaradamente revolucionario marcado por el hecho de reconocer que no hay posibilidad de cambio dentro del capitalismo, aunque aún no se haya producido esa transición. Ejemplos, para tener una idea de aplicación de esto, ¿a qué llamo meros maquillajes sistémicos? Brasil, Uruguay, Argentina. ¿A qué llamo procesos de carácter más revolucionario por las formas, y después vamos a analizar otras cosas? A Venezuela, Bolivia y Ecuador. La generalidad que incluye el conjunto de los estados de América Latina arraiga en su origen común como espacios de acumulación dependientes del mercado mundial. El momento actual reactualiza la pregunta sobre la especificidad de los estados en Latinoamérica en la medida en que el ciclo histórico del capital ha vuelto a poner en primer plano a las formas de existencia de los espacios estatales nacionales, tanto centrales como periféricos. El contexto de la globalización ha situado el debate acerca del Estado-Nación en ese marco. Se ha sostenido el fin del Estado-Nación en beneficio de un supuesto Estado supranacional. Pero esto no ha demostrado ser así. En realidad, hay una reconfiguración, una rearticulación del llamado Estado-Nación que sigue apareciendo como necesario para la conducción de los intereses colectivos del capital, su patrimonio, la coerción y el consenso, el disciplinamiento social. ¿Quién lo va a hacer si no son los estados llamados Estados-Nación? Podrá discutirse si en realidad se trata del Estado-Nación o del Estado, de otras características, pero sí Estado. Es decir, el Estado-Nación surge con el desarrollo del capitalismo, con el desarrollo de la burguesía. Quizá tendríamos que revisitar si estamos en Estados-Nación o si simplemente Estado, y yo creo que a este debate ayuda mucho las posiciones fundamentalmente en Ecuador y en Bolivia acerca del Estado plurinacional, sobre lo cual nos ilustró recién la compañera. Por otra parte, asistimos al mismo tiempo que a la crisis de la Unión Europea a nuevas integraciones, bloques, concebidos para reforzar sus márgenes de autonomía relativa en el contexto global y su inserción en los circuitos del capitalismo. Y estoy hablando de bloques en la región. Pero claro, junto con los bloques en la región tenemos, para esa inserción, los tratados de libre comercio, los tratados bilaterales de inversión y el CIADI como tribunal del Banco Mundial. En cuanto a políticas sociales, las anteriores del desarrollismo, por decirlo en forma genérica, han sido reemplazadas por subsidios, políticas más focalizadas. Se asiste también a una generalizada precarización del empleo. Otra cuestión es una cierta soberanía desplazada a aspectos institucionales por fuera del Estado, tanto desde las clases dominantes cuanto desde las clases subalternas. Tenemos una situación en la región, en nuestra América, con nuevas aristas, para pensar las potencialidades y límites que su especificidad histórica le impone y le presenta como desafío. Los gérmenes de transición en la sociedad capitalista no se pueden desplazar acabadamente si no se inscriben en un proyecto consciente y subjetivo de transformación global, dinamizado por la clase obrera y sus aliados estratégicos. No es lo mismo estar fuera del aparato del Estado, estar en la resistencia o adentro del Estado. A veces ocurre que en el desarrollo de los movimientos pareciera más fácil luchar desde afuera. Pero ¿qué pasa cuando los gobiernos son aquellos que encaran reformas y posibilidades antisistémicas y que obligan necesariamente la participación de estos movimientos? A veces ocurren confrontaciones, a veces ocurren acuerdos y consensos. Ejercer el gobierno también pareciera que exige
una especie de selectividad estructural en la cual no se ha pensado antes de llegar al gobierno. Y frecuentemente hay resistencias al cambio, incluso de sectores subalternos. Digo, por todo lo que vemos que están pasando en las realidades concretas de nuestros países. Nos preguntamos, ¿lo electoral dificulta? ¿Las estructuras estatales aplastan, burocratizan? Acá lo que es importante, y quiero poner en primera línea, es el rol de la participación de los sectores populares permanente y no esporádicamente. Una vez lo escuché a García Linera que decía, bueno, nosotros tenemos por un lado la fortuna que nuestro pueblo nos cree y por otro lado el desacierto de que al creernos entonces dejan de participar y nosotros lo que necesitamos es participación, aunque a veces nos moleste incluso, nos resulta molesta, pero la necesitamos si queremos garantizar un proceso de cambio. Es importante tener en cuenta el Estado realmente existente, o sea, las relaciones sociales en las que se basa, que defiende por sus estructuras, valores y funciones que son capitalistas, pero que conviven con procesos de cambio. ¿Es así? ¿Es igual en toda la región? No. Es preciso delimitar lo que decíamos antes, los procesos más radicalizados como los de Venezuela, Ecuador y Bolivia, de otros como los de Argentina, Uruguay y Brasil, que no se identifican con posiciones antisistémicas. Vivimos, no dejo de lado los otros países, tomo estos como, digamos, representativos. Vivimos momentos de transición y de reforma que si no se llevan a cabo en el marco de un horizonte de cambios profundos, significan solo reformas que renuncian a abolir las relaciones de producción capitalistas. ¿Cuál es el horizonte de cambios habidos en la región nuestroamericana, particularmente en Venezuela, Bolivia y Ecuador? Resultan un verdadero laboratorio de experiencias y desafíos para el pensamiento crítico y el movimiento popular mundial, así como la construcción de un derecho contrahegemónico. Distinguimos los países nombrados del resto porque, aunque con diversidad de enfoques y abordajes, los tres se plantean la necesidad de alternativas profundas al sistema dominante, considerando que dentro del capitalismo no puede haber perspectiva de cambio y proclamando la necesidad de una sociedad, aunque sea con distintas denominaciones, con ciertos aires de lo que conocemos como ideales y utopías socialistas. Esto es lo que las distingue del resto de los países, que aún llevando a cabo políticas que dicen enfrentar al neoliberalismo de los 90, proclaman o renuevan su pertenencia permanentemente al sistema capitalista. Sin embargo, el desafío es que desde el punto de vista de su composición estructural, estos países, Venezuela, Bolivia y Ecuador, también son estados capitalistas. Pero estados capitalistas cuyos gobiernos se plantean una transición en más o en menos de carácter antisistémico, el que dependerá en gran medida de lo expuesto hasta ahora, traducido en un alto grado de participación de las clases subalternas. La emancipación no se construye por tramos, eso es posibilismo, y no conduce a la emancipación, pero para llegar al poder y a la hegemonía hace falta la práctica política de los sujetos conscientes. Es necesario tener claro, entonces, una vez más, los límites y las posibilidades. Hay infinidad de posibilidades, pero una limitación, como dijimos, el sistema capitalista que no se desmonta, como dijimos, por ganar elecciones. Perdón, que acá se trastocó. Disculpen porque está todo repetido. Bueno, la clave, digo, consiste en cómo construir relaciones de fuerzas, apoyos suficientes como para avanzar en transformaciones más profundas. Y la diferencia entre los gobiernos también estará planteada en función de los recursos que movilizan para cambiar la relación de fuerzas a favor de las mayorías populares. Porque no se trata de aceptar límites, sino de empujar hacia horizontes emancipatorios. No se visualiza aún una movilización alternativa generalizada, una construcción político-popular alternativa en consonancia con los cambios en la región. Por eso nos encontramos ante una profunda crisis
no solo de representación política, sino también ante una crisis política en general, aunque la penetración de la ideología posibilista, incluida la de la llamada izquierda tradicional, sostenga argumentaciones en contrario. La lógica del posibilismo en tiempos de crisis política capitalista mundial y fuerte ofensiva del capital sobre los trabajadores, se la pretende hacer aparecer como lo más avanzado que deja la coyuntura. Lo cierto es que son necesarios cambios de fondo estructurales en nuestra realidad socioeconómica. Es lo que se requiere para avanzar en sentido contrario a las políticas hegemónicas de los 90. No alcanza con el discurso crítico, la observación o los buenos deseos. Y si no se remueven las reformas estructurales regresivas, se corre el peligro de la reversión política favorable a las demandas de las clases dominantes. La personalización de la política, la generación de liderazgos nacionales y locales caracterizan la gestión política en la época actual, tanto respecto a los políticos profesionales más o menos autonomizados de sus tradiciones de origen, como a las nuevas estrellas políticas sin antecedentes de militancia ni experiencia en ella. O sea que lo político se realizaría, se concretaría por la vía de la actividad política en su significado más tradicional, el asociado a las estructuras partidarias. Esta concepción, de algún modo, encorseta, limita el concepto de lo político y de la política. En cambio, desde un abordaje alternativo al tradicional enunciado, si bien el objetivo último necesariamente va a estar simbolizado en el poder, lo será a través de la acción dirigida a un proceso de construcción de poder y hacia la obtención del poder pensado como resultado, no de una evolución, sino de una ruptura, pero no meramente como un momento de asalto. Resumiendo, cuando nos planteamos que hay que ir por más, como decíamos, por la emancipación, no quiere decir desechar la labor cotidiana o la lucha gremial. Quiere decir tener claro un horizonte utópico, pero sí realizable. Y ese es el de la ruptura revolucionaria y la construcción de una nueva sociedad, que yo llamo socialismo, pero que no es una cuestión de nombre, sino que es un problema de realizaciones. Gracias.